Entonces, vamos a compartir pantalla. Ok, para la sesión de esta semana de la materia de temas de filosofía, me interesaba corretear un poquito ahorita las asistencias porque es un tema que está un poquito amplio en contenidos, aunque los contenidos son chiquitos, así que sí se alcanzan a ver, pero ya me pasó con otro grupo que si me distraigo, al último termino correteando, porque aunque los contenidos son poquitos, digo, son chiquitos por cantidad, pues sí, si se descuida uno, sí se pueden extender demasiado. Vamos a ver dos temas principales el día de hoy. ¿Mediante qué facultades recibo de mi entorno impresiones o emociones estéticas y artísticas? Y el otro tema, ¿cómo clasifico los elementos de mi entorno que me provocan impresiones o emociones artísticas? Estos dos temas están enmarcados en una rama de la filosofía que se llama estética. ¿Se acuerdan de qué se trata la estética? No. Ok, perfecto. Aparentemente no. Como su nombre lo indica y si lo relacionamos con con el sentido coloquial de la palabra estética, ¿qué es una estética en el sentido coloquial, en la vida diaria? ¿Qué es una Algo que se ve estética? bien. Es algo que se ve bien. ¿Qué más? Un lugar para, em, mm, ¿cómo se dice? Para arreglar a las personas. Un lugar para arreglar a las personas, para que se vean bellos, ¿no? Para que se vean Ajá. bellas. Entonces, ¿qué tienen en común estas dos versiones coloquiales de la estética? Que me dicen uno, pues lo que se ve bien, y la otra, un lugar donde se arregla a las personas para que se vean bien. Entonces, la estética, desde la filosofía, es la rama que se dedica a analizar o a estudiar o a pensar en todo aquello que es agradable a la vista o a los sentidos, todo aquello, o sea, diferencia lo que es agradable y lo que es desagradable, digamos, por decirlo de alguna manera. Este, de alguna manera es el estudio de la belleza, no nada más en el sentido visual o, o auditivo, sino en un sentido en el sentido de todos los sentidos, valga la redundancia. Todo aquello que es agradable a los sentidos, está apelando a un sentido estético, ¿no? Entonces, ¿mediante qué facultades recibo de mi entorno impresiones, emociones estéticas y artísticas? Pues ya lo estoy diciendo ahorita, ¿no? A través de los sentidos. Primer punto, el gusto. ¿Qué onda con el gusto? El gusto es la facultad del ser humano de percibir impresiones del entorno exterior, sea placenteras o repulsivas, y se forman juicios utilizando conceptos adecuados a cada una de ellas. Cuando nosotros hablamos del gusto, no como el sentido del gusto, sino como el gusto de que algo me gusta, de que algo me agrada, estoy haciendo una clasificación, estoy emitiendo un juicio de algo que sucede en mi exterior y yo le estoy dando un juicio de valor en el que digo, ¿es placentero o me es repulsivo? Cuando algo me es placentero, me agrada y desearía que durara más o deseo disfrutarlo. Cuando algo me es repulsivo, significa que me desagrada, me da asco, me da, como su nombre le indica, repulsión, lo rechazo, ¿verdad? Este, y a eso se refiere el gusto. Es la facultad del ser humano que tenemos, para emitir juicios en base a lo que sucede en nuestro ambiente, ¿no? Si me gusta o no me gusta, si me es placentero o me es displacentero, desagradable. A partir de las diferentes experiencias que se van presentando, el ser humano puede construir o sofisticar su gusto, que se convierte en el criterio a partir del cual va a juzgar las futuras impresiones. Aquí es donde ya entra un poco más la parte racional. Cuando a mí me empieza a gustar algo, pues a lo mejor me gustan elementos muy burdos. Con el otro grupo usaba el ejemplo de los que ven anime. Cuando una persona que ve anime empieza a ver anime, pues a lo mejor le gustan
a lo mejor series pues menos sofisticadas, digamos, ¿no? Más de acción o de drama o etcétera, etcétera, así como que muy sencillos. Al menos los otakus de mi generación, la mayoría, le entraron por algo que, por ejemplo, por Dragon Ball, por Ranma y medio. O sea, series que en su momento un observador sin mucha experiencia en el anime dice, ah, pues están chidas, ¿no? Pero ya después con un gusto un poquito más sofisticado en cuestiones de animación, en cuestiones de historia, en cuestión de coreografía en las peleas, pues ya empieza a decir, pues chale, pues es que la verdad es que estaban bastante X, ¿no? Bastante mediocres en cuestión de animación, pero fueron mi puerta de entrada. Lo que pasa es que ahorita, al yo poder compararlo con otros, animaciones superiores de esos aspectos, pues ya puedo emitir juicios pues más sofisticados, ¿no? Ya mi gusto se ha refinado, ya no me gusta cualquier cosa, ya empiezo a ser más payaso con mi emisión de gustos, ¿no? Así es como, por ejemplo, los chicos en Dragon Ball Z se podían salir con la suya de fotogramas medio mal raritos, dibujados, y nadie decía gran cosa, pero ahora, siguiendo con el ejemplo del anime, pues qué escándalo se hizo con lo de los siete pecados capitales, con su última temporada, que estaba del nabo la animación, pero esa animación a lo mejor hace algunos años, con un gusto menos sofisticado, no hubiera sido tan criticada, ¿no? Y a eso se refiere el gusto y la sofisticación del mismo, ¿no? Siguiente punto, la sensibilidad. Esta es básicamente repetir el tema que dijimos en el primer periodo de los sentidos. La sensibilidad es la facultad relacionada con el gusto, que es la encargada de recibir el conjunto de impresiones y emociones que nos provocan los fenómenos externos. Lo hace a través o mediante los cinco sentidos y relaciona a los seres humanos con su entorno. Entonces, cuando hablamos de que se tiene sensibilidad, simple y sencillamente estamos hablando, cuando hablamos de sensibilidad en el sentido artístico, en el sentido estético, hablamos simplemente que tiene sus sentidos, digamos, bien afilados, bien aguzados, de tal manera que percibe a mayor profundidad lo que sucede en su entorno, ¿no? Puede observar una pintura de manera más detallada, tiene un oído más entrenado, más sofisticado que le permite escuchar los puntos y los contrapuntos en una canción, los tiempos, medir más o menos los tiempos con los que se está, si alguien se está saliendo de tono por medio tono, por un cuartito de tono, qué sé yo, es más fácil identificarlo cuando tienes los sentidos o la sensibilidad muy desarrollada, ¿no? Cuando hablamos de que es los sentidos, pues hablamos que esto convierte a la estética en una de las primeras formas que tenemos los seres humanos para comprender la realidad, porque la estética se basa mucho en los sentidos y ya vimos en el primer periodo que los sentidos son la primer puerta de acceso de la conciencia con la realidad, ¿no? Ujú. Después pasamos al siguiente punto que también ya medio vimos en el primer periodo, que es el intelecto. El intelecto aquí lo podemos correlacionar con lo que en el primer periodo hablábamos del razonamiento, de la razón, ¿no? Que es la facultad humana de unificar en impresiones e ideas la información obtenida por la sensibilidad, la cual nos llega dispersa. Cuando hablamos del intelecto, lo que hablamos es eso en nuestra mente que nos permite recibir toda la información de los distintos sentidos con los que contamos y clasificarla y organizarla, porque cuando nos llega
no nos llega más que un montón de información toda dispersa, toda desorganizada. Cuando escuchamos una canción, el oído, el sentido del oído, lo único que percibe son distintas vibraciones a distintas frecuencias, en distintos tiempos. Pero ya es el intelecto el encargado de organizar esas distintas frecuencias, esos distintos tiempos en una experiencia auditiva, ¿no? Reconocible. Estas ideas, lo del intelecto, estos conceptos, todo eso que se genera atrás del intelecto, son las que guían a la mente humana hacia la emisión de juicios y razonamientos. Entonces, el intelecto se podría decir que es un punto intermedio entre la sensibilidad, entre los sentidos y entre la razón. Otro punto intermedio entre los sentidos y la razón es la imaginación. Hagan de cuenta, imagínense como una carreterita en la cual el primer punto es el sentido, pasa al intelecto que lo organiza la información de los sentidos y llegamos después a este punto, a la imaginación, que es la facultad humana que media entre las ideas producidas por el intelecto y la racionalidad que da explicaciones y argumentos para que haya comprensión de la experiencia. En ella se crean imágenes de los fenómenos percibidos de acuerdo con las ideas y conceptos intelectuales. Como yo les comenté, ahorita durante el intelecto se organizaba la información y se empezaban a desarrollar las ideas. Pero es la imaginación la que tiene la capacidad creadora, la capacidad de crear las ideas, ¿no? Es cuando obtenemos esa información del intelecto y la podemos poner en palabras, digamos, por decirlo de alguna manera. Cuando trasladamos información intelectual recibida por los sentidos a ideas, al lenguaje, y somos capaces de transmitirlo, eso es a través de la imaginación. Y ya una vez que está convertido en lenguaje, ya podemos trabajarla a través de el siguiente paso que sería, que ya vimos en el primer periodo, el razonamiento, ¿no? La razón, el momento de emitir los juicios de valor, ¿no? Respecto a alguna situación. Entonces, aquí la razón ya no tiene sentido que la veamos porque prácticamente de eso se trató todo el primer periodo, pero ahorita nada más lo importante era que viéramos cómo llegar de los sentidos a la razón desde una perspectiva un poquito más detallada, ¿no? Entonces, nada más para resumir, sentidos pasan al intelecto que organiza, intelecto pasa a la imaginación que pone en palabras, que pone en lenguaje manejable, las ideas clasificadas y organizadas por el intelecto, y después pasamos al razonamiento que permite ahora sí trabajar con las ideas construidas por la imaginación y ya empezar a generar los juicios de valor, ¿no? Después, segundo tema, elementos que provocan impresiones artísticas. Una obra de arte depende de distintos elementos para poder ser exitosamente considerada como una obra de arte, ¿no? El primer elemento del que vamos a hablar es el equilibrio estético. ¿Qué es el equilibrio estético? En una obra de arte se puede observar que el todo, o sea, el conjunto completo de la obra, está conformado por distintas partes y cada una de estas partes está relacionada con las otras de manera proporcional y armónica. Volviendo al ejemplo de la música, en la música, el todo es una canción, ¿no? Esa canción se puede componer de partes. Esas partes podemos clasificarlas, por ejemplo, en los instrumentos. Podemos tener la voz, podemos tener la guitarra, podemos tener un bajo, podemos tener una batería, podemos tener un teclado, podemos tener, etcétera, etcétera, ¿no? Cada una de esas partes, de alguna manera, son independientes, pero del mismo modo están todas relacionadas y trabajan de manera proporcional y armónica entre ellas. No podemos decir, que una sobresalga de manera
significativa si no hay una motivación específica por la que desees que esa parte sobresalga, ¿no? Y aún así todas tienen que trabajar de alguna manera, armónica para poder dar el mensaje que el autor quiere darle, ¿no? Cuando hablamos de equilibrio estético, hablábamos que cada una de estas partes se encuentra en el lugar preciso en el que debe de estar, de acuerdo con su contexto. ¿Qué significa esto? Volviendo al ejemplo de eso de la música, pues todos sabemos que en ciertas canciones de repente hay una voz a capela con nada de música de fondo, con nada de instrumentación de fondo, o a lo mejor hay un riff de guitarra, hay un solo de batería, acá que sobresale a los demás, pero esos están ubicados en la parte de la canción donde el autor quiere que estén. Si el autor lo que quiere es una canción que empiece así despacito y vaya poco a poco incrementando su tempo, su velocidad, su ritmo, su fuerza, evidentemente un solo de batería que por definición, por lo general, es uno de los elementos más energéticos de una canción, tendría que ir para el final de la rola para poder mandarla la canción así como el autor desea, de menos a más, ¿verdad? Si ese mismo autor decidiera que quiere hacer la canción de menos a más, pero quiere empezar con con un solo de batería, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar esto. No sé si me pueden ver en la pantalla, las manos. Empieza Ujú. con un alto, luego cae de inmediato y luego ya empieza el incremento, ¿verdad? Eso generaría un desequilibrio estético que daría otro mensaje que el autor no desea, porque si el autor deseaba que fuera de abajo para arriba, entonces la descolocación del solo de batería, lo único que va a hacer es romper todo ese equilibrio estético y va a generar una rola incómoda de escuchar, ¿no? Este equilibrio se percibe por los sentidos, se entiende por el intelecto y se juzga por el gusto. Y es el primer elemento que tenemos para distinguir lo artístico de lo que no lo es. Unas personas, por eso para muchas personas es más fácil reconocer el equilibrio estético, aunque no seas directamente un esteta o un artista. ¿Por qué? Porque simplemente se reconoce con relativa facilidad cuando una cosa no está donde debería estar en una obra, ¿no? Otro elemento sería la perfección técnica. Este elemento en particular, no se encuentra en la obra, se encuentra en el autor. La perfección técnica implica que el autor de la obra tiene los conocimientos y la experiencia necesarias para plasmar su obra tal y como la desea, tanto estéticamente como en relación al mensaje que quiere enviar. El equilibrio estético de una obra depende de la perfección técnica de su autor. Y la perfección técnica de un autor, a su vez, depende mucho de la experiencia del mismo, por lo que la repetición constante le permitirá irla adquiriendo. Para la perfección técnica, yo tengo un ejemplo perfecto, porque todo mundo, nacido cuando menos hace 10 años, que ahorita todos los que están en esta, ya lo viví, les tocó vivirlo, es la maravillosamente mal hecha escena en Batman contra Superman del Mi mamá se llama Marta. Yo no Esta, la he visto. no, No. pues tendrías que verla para que sepas, pero si no la viste, viste los memes, o sea, no te escapas del, Uf. no te escapas de haber identificado de alguna manera el problema, porque si no viste la película, viste los memes. Este, en el, en la punto cúspide de esa pelea entre Batman y Superman, ya tiene Batman, a Superman listo para matarlo, tiene la lanza de Kryptonita, lo tiene en el piso y lo tiene ya todo destanteado, ¿no? En el momento en que lo va a matar, este, Superman solo atina a decirle, por favor, salva a Marta. Y el Batman se destantea y de repente decide no matarlo y de repente decide,
hacerse bien compa y ayudar a rescatar a la mamá que estaba secuestrada y ya se hacen compas para la pelea final contra este Doomsday, ¿no? ¿Cuál es el problema de esta escena? El problema es que el mensaje que quería transmitir el director y el guionista eran que Batman había estado perdido durante muchos años en cuestión en cuestión moral, desde el que asesinaron a Robin, se ha vuelto cada vez más oscuro, había roto su ley de no matar, cada vez mataba más y cada vez mataba más y cada vez mataba por motivos más banales. Y de pronto se encuentra y decide hacerse, bueno, matar a Superman porque lo identifica como la peor amenaza del planeta, porque lo ve como una especie de mezcla entre Dios, monstruo, extraterrestre, etcétera, ¿no? Y lo que quería esa escena era que al tener a Superman a su merced y que Superman solamente pensara en que lo ayudara a salvar a su familia, la idea del director era que en ese momento Batman se diera cuenta que no estaba matando a un monstruo, que no estaba matando a un extraterrestre, que no estaba matando a un dios, que estaba matando a un ser humano con familia, que estaba matando a un ser humano con bondades y fallas, con ilusiones, aspiraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y que en ese momento se sintiera como el malo al darse cuenta que estaba haciendo lo mismo que el Joker le hizo a Robin, que es matarlo a sangre fría. Ahora, todo eso, así como se los platico, está bien padre. Está, tal vez digno para Oscar, pero Suena como ordenado. el director lo hizo fatal. La ejecución le falló la perfección técnica. Ese es el problema de esa escena y porque una escena que en papel podría haber sido de las más recordadas de la historia de las películas de superhéroes, se convirtió en un meme, ¿no? En un meme andante, por falta de perfección técnica, porque el director no supo llevar a buen puerto esa escena. Siguiente punto, la lección moral. Este, toda obra artística siempre, 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 siempre va a dar una lección moral del autor. Si esta lección moral sea moralmente conocida por la sociedad como moralmente buena o moralmente reprobable, pues bueno, se va a depender del autor, ¿no? Pero detrás de toda obra siempre va a haber una intencionalidad de dar una lección moral. Todo mensaje, toda obra tiene un mensaje implícito diseñado por su autor, como dice ahí. El éxito de una obra artística en ese sentido radica en si el autor logra hacer llegar ese mensaje a las personas que aprecian su arte. Aquí volvemos al ejemplo de Batman contra Superman, que ya les expliqué, así que no tenemos que profundizar en él. Simplemente el éxito, el fracaso de esa escena se basó en eso precisamente, en que no supieron llevar ese mensaje moral que era todos somos humanos y todos somos falibles, ¿no? De esta manera, el arte se convierte en uno de los modeladores principales de la moral de las personas y los pueblos. El arte nos permite trasladar esas lecciones morales de los grandes a los chicos de manera más eficiente que a través de las lecciones familiares, ¿no? De alguna manera, porque llegan a más gente. Creación. Este es un fenómeno muy interesante de las obras de arte, de las obras artísticas. Las obras de arte son resultado de una acción humana, pero no todas las acciones humanas derivan en producción artística. Por ejemplo, yo ahorita les estoy dando clases, eso es una acción humana, pero no estoy haciendo una obra de arte realmente, porque no tengo una intencionalidad artística detrás de este video, detrás de esta clase. Lo que se está dando aquí es simplemente información para que les permita a ustedes recibir
o entender un poquito más a fondo cómo se desarrolla el arte desde el punto de vista filosófico, ¿no? Cuando una obra artística es creada, ya sea una pintura, una canción, un baile, bueno, ahí dice moral, pero es mural, una obra de teatro, adquiere una existencia propia, diferente de la de su creador, del ingenio del mismo que se creó. Este, este punto está interesante. Cuando yo creo una obra de arte, estoy construyendo algo de la nada, algo que originalmente no existía, después existió en mi cabeza y yo lo trasladé al mundo de la realidad, ya sea como una obra tangible, como una pintura, o tal vez a través de una obra intangible, a través de una canción, por decir dos ejemplos. Pero es algo bien interesante, por eso se habla de la capacidad creadora, porque estamos literalmente creando algo que antes no existía y que ahora podría existir incluso años después de que yo haya muerto, ¿no? Por ejemplo, pues las obras clásicas, estamos hablando, por ejemplo, de la Mona Lisa, que ya ha sobrevivido a su autor durante varios siglos, este, y sigue, y seguramente mientras siga siendo cuidada y restaurada cada cierto tiempo, va a seguir existiendo, ¿no? Esa obra que antes de que la pintaran no existía y que ahora ya sobrevivió a su autor. Otro punto del arte es la originalidad. Al ser creaciones directas de su autor, toda obra artística refleja su estilo personal. De alguna forma, la obra refleja la forma de ser de su autor y eso las diferencia de las obras de otros autores, así como de otras obras del mismo autor. Aquí vuelvo a usar el ejemplo del anime porque pues me es sencillo utilizarlo, particularmente en los últimos años que ha habido un poquito más de boom respecto a la animación japonesa aquí en Latinoamérica. Cuando nosotros vemos, volviendo al ejemplo de Dragon Ball, nosotros vemos los personajes de Dragon Ball tienen una cierta configuración de rostro y de cuerpo, pues reconocible, ¿no? Que podemos decir, ah, pues es que este es Akira Toriyama. Y luego después vemos dibujos de autores que dicen, por ejemplo, el mangaka de One Punch Man, dibuja a los personajes de Dragon Ball. Y luego vemos a un Goku con las facciones así similares al Saitama. O luego vemos al revés. Ahorita vemos, por ejemplo, los personajes del RPG de Dragon Quest, que luego dicen, ah, chis, pues estos personajes de Dragon Quest tienen el estilo de Toriyama, pero después decimos, ah, pues es que el detalle es que en las historias originales de los RPG de Dragon Quest, pues ahí andaba Akira Toriyama, ¿no? Antes de entrarle a Dragon Ball, por lo tanto, pues los estilos se influenciaron mutuamente de manera muy significativa. Por eso, ahorita los que les toque ver las aventuras de Dai, de Dragon Quest, pues se darán cuenta que se parecen mucho el estilo de diseño de personaje. Eso es porque de alguna manera se refleja el trabajo de ciertos autores en las obras, ¿no? Oh, sí. Siguiente punto, el tema de la unicidad. Esta sería la diferencia fundamental entre una obra original y sus posteriores reproducciones o copias, las cuales no van a incluir el estilo del copiador, ya que están ancladas a lo que el autor original ya hizo con ellas. Muchos de los que dibujan, la mayoría empezaron dibujando de chicos y empezaron dibujando las caricaturas de moda, ¿no? Muchos, no falta el chavo que en la primaria vendía en 1 peso, 2 pesos su, su dibujo de Goku o de, no sé, el personaje que estuviera de moda en su generación. Y vea poco a poco esos dibujantes, algunos
van a desarrollar un estilo propio después, el cual van a poder plasmar en diseños originales o en personajes originales, que son, por ejemplo, muchos los que ahorita tienen ya sus webcomics que están ahí en el Face, que andan por allá en Instagram, en tapas, qué sé yo, ¿no? Pero muchos de ellos empezaron haciendo calcas, haciendo copias. ¿Por qué? Porque muchas veces así empieza el estilo. Empiezas a tomar estilos de otras personas y después ya vas forjando el propio. Y ya cuando llegas a la unicidad, que es cuando tú puedes desarrollar estilos personales y personajes propios, pues entonces ya estás generando ahora sí formalmente arte, ¿no? Ya estás dejando de copiar, ya estás dejando de hacer copias de otras, de las obras de otras personas y empiezas a desarrollar obras personales, ¿no? Otro elemento ya para finalizar es la expresividad. Una obra de arte expresa, ya que para eso fue creada, para poder transmitir una idea o un mensaje. Ya habíamos dicho en el tema de la lección moral que el autor siempre va a tener una intencionalidad detrás del mensaje de la obra que está ofertando, ¿no? El detalle es que la expresividad no se detiene en el mensaje del autor, ya que la composición de una obra puede evocar otros mensajes a cada uno de los espectadores, mensajes que quizás jamás pasaron por la mente del autor original. ¿Cuántas veces hemos visto en películas o en canciones las teorías que dicen, no, pues es teoría que la canción tal tiene un mensaje oculto que se trata sobre esto y esto y esto y esto? Y luego no falta que salga el autor y diga, ah, caray, pues bueno, no era la idea, pero sí está chido. No, no estaba pensando en eso, pero sí, sí tiene sentido hasta para mí. ¿Alguna vez la han escuchado que pasa algo así? Eso es a través de la expresividad. Eso es porque se podría decir que, aquí dice, se podría decir que una buena obra nunca está terminada, ya que de alguna forma se recompone y se completa en la mente de cada persona que la contempla. ¿Qué significa esto? Toda obra artística, toda buena obra artística existe, digamos, en un sentido filosófico incompleta en el mundo, porque la completamos los demás en base a lo que nosotros pensamos sobre ella, sobre nuestras experiencias en relación a ella, ¿no? Entonces, de alguna manera, cada obra se reinventa y se recompleta en la imaginación de las personas que la perciben, ¿verdad? Y a eso se refiere el tema de la expresividad. Terminamos el tema de hoy con menos de un minuto para despedirnos, chicos. Muchas gracias por presentarse un día antes. Se los agradezco un chorro. Este video se quedó grabado. Voy a tratar de subirlo al canal del YouTube. Y al rato les mando el vínculo. Por favor, no me hagan viral. No me peiné. Nos vemos la próxima semana. Que le vaya bien, profe. Hasta luego. la profe. próxima Nos semana, Luego, profe. Bye. Nos vemos. Cuídese. Bye, profe.